Capítulo 10. El Principito se hallaba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Para encontrar algo en que ocuparse e instruirse, comenzó a visitar estos asteroides. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, se encontraba sentado sobre un trono simple pero majestuoso. «¡Ah! Un súbdito», exclamó el rey al ver al Principito, y el Principito se preguntó: «¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me había visto hasta ahora?» No sabía el Principito que para los reyes el mundo es muy simple, ya que todos los hombres son sus súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, quien se sentía muy orgulloso de ser rey de alguien. El Principito buscó dónde sentarse, pero como el planeta estaba todo cubierto por el manto de armiño, se quedó pues de pie, y como estaba fatigado, bostezó. «Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey», le dijo el monarca, «así que te lo prohíbo». «No puedo evitarlo», dijo muy confuso el Principito, «pues he hecho un largo viaje y no he dormido». «Bueno, entonces te ordeno bostezar», le dijo el rey. «Hace años que no veo bostezar a nadie, así que los bostezos son para mí toda una curiosidad». «Vamos, bosteza otra vez, es una orden». «Eso me intimida, ya no puedo», le dijo el Principito ruborizado. Respondió el rey. «Bueno, entonces yo te ordeno unas veces bostezar y otras...» El rey tartamudeó un poco y parecía molesto. Quizá porque consideraba de suprema importancia que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absolutista. Pero como era muy bueno, solo daba órdenes razonables. «Si ordenara», decía frecuentemente, «si ordenara a un general que se convirtiera en gaviota y el general no me obedeciera, la culpa no sería de él, la tendría yo». «¿Me puedo sentar?», preguntó tímidamente el Principito. «Te ordeno que te sientes», le respondió el rey acomodando majestuosamente un pliegue de su manto de armiño. El Principito estaba intrigado. El planeta era minúsculo. ¿Sobre quién reinaría aquel rey? «Majestad», le dijo, «os pido permiso para interrogaros». «Yo te ordeno que me interrogues», se apresuró a decir el rey. «Majestad, ¿sobre qué reináis?» «Sobre todo», respondió el rey con gran simplicidad. «¿Sobre todo?» El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. «¿Sobre todo eso?», dijo el Principito. «Sobre todo eso», respondió el rey. Porque no solamente era un monarca absolutista, sino también era un monarca universal. «¿Y las estrellas os obedecen?» «Claro», dijo el rey. «Me obedecen enseguida. No tolero la indisciplina». Poder tan grande maravilló al Principito. Si él hubiera poseído un poder de tal naturaleza, hubiera podido observar no solo 43, sino 72 o 100 o 200 puestas de sol en un mismo día, sin necesidad de mover su silla del lugar. Y como se sentía un poco triste con el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a pedir una gracia al rey. «Quisiera ver una puesta de sol. Concededme este gusto. Ordenad al sol que se oculte». Si le ordenara a un general que volara de flor en flor como mariposa, o que escribiera un drama, o que se transformara en gaviota, el general no ejecutará la orden recibida. ¿De quién sería la culpa? ¿Mía o de él? «Sería vuestra», dijo firmemente el Principito. «Exacto. Hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de dar», replicó el rey. «La autoridad debe basarse sobre la razón. Si tú ordenas a tu pueblo que se arroja al mar, hará la revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables». «Entonces mi puesta de sol», le recordó el Principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. «Tendrás tu puesta de sol. La exigiré. Pero esperaré, como me lo dicta mi ciencia de buen gobernante, a que las condiciones sean favorables». «¿Y cuándo sucederá eso?», interrogó el Principito. Bueno, le respondió el rey, quien de inmediato consultó un grueso calendario. «Será dentro de unas horas, como a eso de las 7:40 de la noche. Entonces verás cómo se me obedece». El Principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su requerida puesta de sol, y además ya se aburría un poco. «Ya no tengo nada que hacer aquí», le dijo al rey. «Deseo marcharme». «No te vayas»,
respondió el rey, quien se sentía orgulloso de tener un súbdito. No te marchas, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. No se sabe, dijo el rey. Todavía no he podido darme una vuelta por mi reino. Soy muy viejo, no hay sitio para una carroza y caminar me cansa. Ah, pero yo ya he visto, dijo el principito, quien se agachó para echar una ojeada al otro lado del planeta. No hay nadie allá abajo tampoco. Entonces te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey, lo cual es aún más difícil que juzgar a los demás. Y si logras juzgarte bien, serás un verdadero sabio. Pero puedo juzgarme a mí mismo en cualquier lugar, no tengo necesidad de quedarme aquí. Exclamó el rey. Me parece que en algún rincón de mi planeta hay una vieja rata. La oigo por las noches. Podrás juzgar a esa vieja rata. La condenarás a muerte de cuando en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás todas las veces para que siempre tengas a quien juzgar. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, contestó el principito. De modo que me voy. No, dijo el rey. Pero el principito, que había acabado sus preparativos, no quiso apenar más al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido rigurosamente, puede darme una orden razonable. Puede ordenarme, por ejemplo, que me vaya antes de que pase un minuto. Las condiciones son favorables en este momento. Como el rey no respondió, el principito titubeó al principio, pero después de exhalar un suspiro, emprendió la partida. ¡Te nombro mi embajador!, se apresuró a gritar el rey. El rey tenía un gran aire de autoridad. Los adultos son muy extraños, se dijo a sí mismo el principito durante su viaje.